Otra cosa importante es tener un ideal de vida, tener algo que nos trascienda individualmente. Y aquí traje dos frases de Séneca, una que dice: cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable, que ya le habíamos comentado al principio. Y una segunda frase que dice: es necesario tener un ideal que guía nuestros pensamientos y acciones, al igual que los marineros se guían por las constelaciones. Acá muchas veces el estoicismo modernamente está muy de moda, pero le quitan mucha profundidad, que la tiene. Es bastante más profundo de lo que uno al principio lo puede ver o leer. Muchas veces usa el estoicismo para esto, ¿no? Ponte tus metas, tus proyectos personales, consigue esto, Bien, pero no deja de ser esos proyectos y esas cosas que se utilizan con técnicas o formas del estoicismo, cosas que siguen estando dentro de lo que no dependen de nosotros. El verdadero estoicismo, la verdadera filosofía, a la manera clásica, busca no solo un destino individual, sino, como decíamos, un destino colectivo, en donde tiene como ese ideal tres partes fundamentales y que todas las escuelas de filosofía han trabajado y han desarrollado, desde la escuela pitagórica, platónica, el estoicismo, los neoplatónicos. En Oriente vamos a encontrar, por supuesto, la filosofía, las escuelas de filosofía de la India, la filosofía budista, la filosofía taoísta. Siempre han trabajado estos aspectos en el ser humano. El primero, el de fraternidad. La filosofía siempre une, no separa, no enfrenta. Aunque la verdad, y dicho sea de paso, a lo largo de la historia, los filósofos siempre son perseguidos. Siempre. Y a los estoicos le pasó. A Epícteto, a Séneca, a Marco Aurelio, que le pasó a Sócrates, a Platón, a los pitagóricos, a muchos. Eso es algo que pasa. Aunque los filósofos siempre promuevan todo lo contrario, que es el pensar por uno mismo y el establecer lazos de fraternidad. El estoicismo nos habla de esa idea cosmopolita que es muy característica de Roma, ¿no? De ser ciudadano del mundo. ¿Qué quiere decir? Nos decían los estoicos que todos los seres humanos compartimos la misma chispa de inteligencia. Ese logos, que le llamaban, que no es más que una chispa, ese logos, del gran logos o inteligencia de la naturaleza. Y que debemos desarrollar. Y por tanto trata a todos los seres humanos recordando eso. Aún el que te miente, el que te traiciona, porque en el fondo lo que le ocurre es que es ignorante. Y por eso Marco Aurelio nos decía que apenas nos levantáramos, recordáramos que nos vamos a cruzar con un mentiroso, con alguien que tiene características que no nos gustan, con este, con lo otro, para que no nos sorprendamos, es normal. Lo importante es que no nos saque de nuestro centro, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta, y esa meta no puede ser algo chiquito, un proyecto, tiene que ser algo trascendente, donde busque la fraternidad, la unión. Pero claro, si no logro la fraternidad en mi familia básicamente, o con mi pareja, o con mis amigos, ¿cómo voy a lograr la fraternidad en la sociedad? Entonces hay que empezar por uno mismo. No logramos la fraternidad con nosotros mismos, pensamos una cosa, sentimos otra, actuamos diferente. Hay que lograr unir dentro de la diversidad de cosas, porque todos tenemos unos caracteres diferentes, pero el destino es común, la finalidad es común, es ir juntos. Y eso es lo que busca la fraternidad, una hermandad, pero ya no de sangre, sino una hermandad del alma, espiritual, podríamos llamarle. Otro elemento que tiene que tener un ideal es el conocimiento. ¿Cómo desarrollamos el conocimiento? A través del estudio de la filosofía práctica. Entender qué elementos debo desarrollar. Y la filosofía que nos dice que debemos desarrollar la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la excelencia y es lo que permite trabajar y desarrollar y dominar justamente nuestros defectos, nuestras sombras, nuestras carencias. Si desarrollo, por ejemplo, el valor, combato o domino el miedo. Si desarrollo la generosidad, combato ¿qué? El egoísmo. Y así toda virtud trabaja sobre una sombra. Y esa es
las verdaderas herramientas o armas que tenemos en la vida. Y que, como decíamos hace un rato, nadie me puede quitar. Eso es el conocimiento. Pero este conocimiento no es solo mental, ¿eh? Porque mientras no se lleve a la práctica, mientras no se haga algo realmente vivo, no nos sirve de nada. Lo tenemos acá en la mente. Debemos entender, sentir y actuar, plasmar. Y por último, tenemos lo que llamamos el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo de estas virtudes que decíamos recién. Tener el conocimiento y ahora a través del desarrollo llevarlo a la práctica. Volvernos un ejemplo vivo de lo que pensamos y lo que sentimos. No una incongruencia constante, sino lograr ese desarrollo que todo ser humano, sin importar su sexo, su condición social, el color de la piel, tiene en potencia. Y este elemento de desarrollo es lo que nos permite entender el sentido de la vida, hacia dónde nos dirigimos, qué tenemos que hacer en la vida. Desarrollar esas potencialidades. Y en la medida que desarrollemos esas potencialidades, volveremos a ser, obtendremos un poquito más de libertad, un poquito más de felicidad, un poquito más de serenidad. Y en la medida que vamos viviendo ese ideal, nos vamos transformando y nos vamos mejorando. Como todo ideal, y como bien enseñaban en las escuelas de filosofía, y tomando la filosofía platónica, el ideal es perfecto. Los seres humanos no. Tenemos que ir perfeccionándonos constantemente, buscando esa perfección, aunque no la alcancemos en toda la vida, no importa, acercándonos cada vez más, mejorándonos. ¿Para qué? Para ser una mejor versión de nosotros mismos. Y acá viene la gran pregunta. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo mejorar mis relaciones? ¿Cómo mejorar mi convivencia? Y la pregunta es, ¿con quién queremos estar? ¿Con alguien que pierde el control todo el tiempo? ¿Con alguien que es perezoso? ¿Con alguien que todo el tiempo está aterrado de miedo? ¿Que está lleno de ansiedad? ¿O preferiríamos estar con alguien que es tranquilo, es sereno, es fuerte, tiene palabra, está siempre? Obviamente, con la segunda versión nos queremos quedar. ¿Y por qué no queremos convertirnos en eso? Porque en la medida que nos convertimos en eso, es como si de alguna manera tuviéramos un poquito más de luz en el corazón, en la mente y en las acciones. Y esa luz la podemos irradiar al entorno a donde nos movemos. Y si cada uno de alguna forma prende esa luz, esa llama interior, muchas veces simbolizada por la antorcha, por el fuego de la sabiduría, con que seamos un poquito más sabios, vamos a dar luz y calor allá donde vayamos, a cada uno de nuestros círculos. Y si cada uno prende ese fuego y puede a su vez con el ejemplo transmitirlo, que es la forma o la pedagogía, la mejor forma de enseñanza es demostrar con el ejemplo. Porque podemos dar una charla fantástica sobre la justicia, súper académica y demás, pero si después nos ven que hacemos un acto totalmente injusto, ¿dónde queda todo eso que hablamos de teoría? En nada. A veces vale más el ejemplo, la acción, para que se entienda de forma contundente, que una explicación súper compleja sobre lo que es o debe ser un acto justo. Entonces, el ejemplo es algo en donde todos podemos influenciar en nuestra sociedad. Para bien. Sí, también el ejemplo, si lo hacemos mal, también influencia para mal. Pero acá está donde nosotros podemos entender y darnos cuenta que el dominio de nosotros mismos, buscar ser un poquito más sabios, nos lleva a ser mejores seres humanos y llevar más armonía y más luz a nuestro entorno. Muchas veces hemos escuchado esta frase tan terrible, dice, el poder corrompe, ¿no? ¿No han escuchado nunca? No, lo que pasa es que si estás en ese nivel de poder, ya te corrompiste. Bueno, nos dirían los estoicos, el poder corrompe a aquel que no está preparado para ejercer el poder, no tiene suficiente desarrollo de la virtud y la moral. Marco Aurelio era emperador de Roma, era el hombre que tenía más poder en todo el imperio. Sin embargo, era el que primero se levantaba. Es uno de los consejos que da, no quedarnos en la cama, sino rápidamente levantarse y hacer lo que tenemos que hacer para servir a los demás. Y dedicó toda su vida a Roma, por eso lo recordamos, porque hay otros emperadores que mejor no recordarlos, ni Calígula, ¿sí? Pero a Marco Aurelio se lo recuerda como el emperador justo. Ustedes saben que en la época de Marco Aurelio
hubo una especie de gran crisis, obviamente una especie de pandemia, una enfermedad, porque cuando se pelearon contra los partos en Oriente, trajeron un virus y bueno, 1 de cada 5 romanos se enfermó, muchos murieron, y muchos de los romanos que eran acaudalados lo que hicieron fue agarrar sus cosas, sus riquezas y tomarse los vientos a lugares lejanos del imperio, salir de la capital para tratar de no contaminarse y salvarse. Sin embargo, Marco Aurelio estaba presente todo el tiempo y hacía que lo vieran, porque era un buen líder. De los 19 años que gobernó, se pasó 17 combatiendo contra las invasiones que Roma tenía, contra los germanos. Mucho de ese tiempo en la frontera, allá en Germania, que eran lugares muy inhóspitos, en su tienda de campaña, no rodeado de mármol y tranquilo. De hecho, él muere estando todavía en campaña contra los germanos. Y sus escritos, que son las reflexiones, las meditaciones de Marco Aurelio, están escritas en ese lugar, que él no las escribió para nadie. Era como su diario de reflexión personal, que después pasó a la historia y lo podemos leer. Entonces, el poder no corrompe. El poder corrompe a aquel que no está preparado para ejercerlo. Y si queremos mejores líderes para nuestro mundo, debemos formarlos a través de la virtud. No solo los líderes, sino todos los componentes de la sociedad, desde el más simple y humilde hasta arriba. Como diría otro filósofo que no era estoico, era chino, que era Confucio, pero que sí obviamente coincide su filosofía totalmente con la filosofía estoica, es el deber de todo ser humano estar continuamente perfeccionando. No importa el grado de responsabilidad que tengamos, estar siempre tratar de ser una mejor versión de nosotros, más buena, más bella, más justa. Y si logramos eso, entonces vamos a cambiar y vamos a proyectar un mundo nuevo y mejor. Les agradezco que hayan venido esta noche, a pesar del frío, pero bueno, para un estoico, ¿qué es el frío? Nada, es una oportunidad para crecer. Pero hay mucho más. La filosofía, la historia de la filosofía es muy rica, en donde podemos a su vez comparar, además de la filosofía estoica, ver la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ver la filosofía oriental, como es el caso de la filosofía budista, la filosofía de la India, la filosofía china de Confucio, y poder entender de una manera ecléctica la esencia, porque al final la sabiduría no es patrimonio de ningún pueblo, de ninguna nación. Porque esto es lo interesante. Las escuelas de filosofía siempre han promovido esta sabiduría práctica, y podemos encontrarla a lo largo y ancho del planeta y de la historia. Poder rescatar esa riqueza es lo que buscamos, y Nueva Acrópolis como escuela de filosofía busca transmitirlo. Y los invitamos a formar parte de esta forma de ver la vida. Los invitamos a ser filósofos. Filósofos se nace. No es algo que tenemos que estudiar, no hay que ir a la universidad para ser filósofo. Ser filósofo es una condición humana, el preguntarnos. No es necesario hacer una licenciatura en filosofía, que está bien. Debemos preguntarnos como filósofos cuál es el sentido de la vida y hacer que esas enseñanzas y esos conocimientos nos vuelvan un mejor ser humano.